Hola, hola a todos, bienvenidos una vez más a el podcast de la educación. Hoy estoy con una compañera muy especial, ella es Yasmín, a quien saludo de una manera muy especial y le agradezco que nos esté acompañando en este tiempito. Bueno, quiero que iniciemos de una vez porque hoy traemos un tema muy importante acerca claramente de la educación. Y quiero, Yasmín, que empecemos con algo muy importante que es la didáctica. Quiero que nos cuentes un poquito qué es la didáctica y bueno, ahí vamos desarrollando el tema en general, pero empecemos con ese, Jazz. ¿Qué es la didáctica? Hola compañera Sara, es un gusto para mí acompañarte en este nuevo episodio donde trataremos un tema muy importante. Bueno, primeramente comencemos con la definición de qué es la didáctica, ¿cierto? Creo que es fundamental que tengamos este concepto muy claro. En una breve investigación que pude realizar respecto a este tema, pude deducir que la didáctica es el arte y la ciencia de enseñar, que se enfoca en cómo se debe enseñar más que en qué se debe enseñar. Se considera que es una disciplina fundamental en el ámbito pedagógico que busca la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje mediante principios y técnicas aplicables a las diversas disciplinas. También su objetivo es hacer la educación más eficiente y ajustada a las necesidades de los educados o, por así decirlo, de los estudiantes y también de la sociedad, compañera. Bueno, Yasmín, basados en la definición que tú nos regalabas, podemos entonces deducir que la didáctica principalmente nos brinda un fundamento pedagógico. Pues ya que esta es una disciplina central que permite a los docentes organizar y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mira que por otro lado también nos facilita un desarrollo de estrategias. ¿Por qué? Pues porque esta nos proporciona modelos y enfoques que ayudan a los educadores a formar actitudes y a enseñar de manera efectiva el aprendizaje. Además, permite una interacción educativa, puesto que fomenta una relación activa entre los docentes y los educandos, promoviendo la responsabilidad y la participación en el proceso educativo. Correcto, compañera Sara, de eso se trata. Ahora bien, me llama mucho la atención saber quién es el padre o el fundador de la didáctica. Se dice que el padre y el fundador de la didáctica fue Juan Amós Comenius. Él fue un obispo protestante que fue muy reconocido por sus contribuciones fundamentales al campo de la educación y también de la didáctica. Una de sus obras más destacadas se llamaba Didáctica Magna o se llama Didáctica Magna. Sentó las bases para la enseñanza sistemática y la organización del conocimiento en las aulas. Juan Amós Comenius promovió también la idea de que la educación debe ser accesible y adaptada a la necesidad de los estudiantes. Sara, ¿qué te parece esto tan importante y tan interesante como este personaje permitió y brindó bases fundamentales para brindar una mejor didáctica, para que fuera desarrollada de una mejor manera? Y no solo eso, compañera Sara, sino que según Juan Amós Comenius, la didáctica se divide en tres. Primero, matética, que se refiere a quien aprende. Esto quiere decir a los estudiantes. Es fundamental también, compañera Sara, saber quién aprende, hacia quién va orientado el aprendizaje, a fin de que se logre la adecuación de la enseñanza. En segundo lugar, tenemos la sistemática, que se refiere a los objetivos y a las materias de enseñanza. Así, la didáctica confiere mucha más importancia a las metas del aprendizaje. Y por último, tenemos la metódica, que se refiere a la ejecución del trabajo didáctico, al arte de enseñar, compañera. Sí, Yasmín, la verdad que me parece supremamente importante conocer más sobre este importante filósofo y pedagogo que realizó tantos aportes significativos en el área de la didáctica. Pero mira que por otro lado, también sería bueno que hablemos un poco sobre los momentos de acción de la didáctica y pues sus principales objetivos. En los momentos de acción podemos encontrar tres. Te cuento que son la planificación, la ejecución y la evaluación.
Como primero de la planificación podemos decir que es la definición de los objetivos y también la selección de contenidos y diseño de estrategias de la enseñanza. Por otro lado, la ejecución es aquella que permite la implementación de las actividades educativas, donde se lleva a cabo pues, la interacción entre el docente y los educandos. Y por último, pero no menos importante, tenemos la evaluación, que es ese análisis del proceso y de los resultados de aprendizaje que nos permiten pues, ajustes y mejoras en la práctica educativa. Así es, Sara. Yo considero que son importantes porque marcan las diferentes fases del proceso de enseñanza y aprendizaje y ayudan y le permiten también a los docentes aplicar y organizar sus prácticas de manera efectiva. Ahora, Sara, creo que es muy importante saber cuáles son los objetivos de esta didáctica, de esta forma de enseñar. Creo que primeramente uno de sus objetivos es el desarrollo de los fines y propósitos de la educación. También hacer de la enseñanza y el aprendizaje acciones eficientes y eficaces. Aplicar los conocimientos también de forma interdisciplinaria, pertinentes al saber didáctico. Estos son algunos de los objetivos que podemos encontrar sobre la didáctica. Además, también es importante que resaltemos las perspectivas de esta didáctica. Entre ellas podemos encontrar la científico-tecnológica, también la artística, la cultural, indagadora y la pedagógica, social y cultural intercultural. Podemos decir en pocas palabras que las perspectivas de la didáctica están interconectadas y se incluyen mutuamente, formando un marco integral para la enseñanza y el aprendizaje, Sara. Supremamente importantes esos objetivos, Yasmina. Ahora, te pregunto, ¿te gustaría saber algunos enfoques didácticos? Bueno, pues les vamos a contar 3 de ellos. Primero, hablemos un poco del análisis sociopolítico o crítico. Bueno, pues esta es la actividad de enseñanza, es una práctica social problematizadora de conflictos que han de ser pues emergidos y aprovechados como un factor de análisis. Ahora, otro enfoque es el enfoque globalizador, donde pues la metodología globalizadora no es más que el intento de ofrecer a cada estudiante los materiales del aprendizaje de la forma más similar posible a cómo las reciben pues las informaciones en su vida cotidiana, en su diario vivir. Esta pues es una manera de actuar, es la adopción de una determinada actitud de la enseñanza. Bueno, y por otro lado tenemos el enfoque interdisciplinario. Bueno, pues la interdisciplinaridad representa un modelo profesional de actuar en cuanto a la organización de los currículos. Esta pues es una respuesta didáctica. La interacción de no solo los contenidos, sino de también los métodos y llevar a los estudiantes a la acción. Sí, Sara. Yo considero que es muy importante que nosotras como futuras docentes y cada una de las personas que nos escuchan puedan tener muy en cuenta estos distintos temitas de los cuales estamos hablando en el día de hoy, ya que la educación y el aprendizaje no solo se aplica en las aulas, sino que también en el hogar y en nuestra vida cotidiana, Sara. Es muy importante tener en cuenta cada uno de estos principios. Ahora, compañera Sara, creo que otro tema que no debemos dejar de lado es el de los componentes del proceso de enseñanza y aprendizaje. Entre ellos podemos encontrar al docente, ¿cierto? Que sabemos que es el guía, quien facilita y organiza el proceso de aprendizaje, actuando así como un mediador del conocimiento. Además, encontramos al educando, que se refiere a quién, a los estudiantes, que participan activamente en su propio aprendizaje, procesando y construyendo sus conocimientos. Así también encontramos el contenido, ¿cierto? Que es la información, habilidades y actitudes que se enseñan y aprenden, estructuradas en áreas del conocimiento. Y por consiguiente tenemos también la metodología, que es fundamental, ¿cierto? Las estrategias y las técnicas utilizadas para impartir el contenido y así facilitar
el aprendizaje. Y por último, tenemos la evaluación, que es el proceso por el cual podemos medir y analizar el aprendizaje y la enseñanza, permitiendo ajustes y mejoras en la práctica educativa, Sara. Bueno, Yasmin, dados estos conceptos que nos regalas, podemos decir que la enseñanza y el aprendizaje son procesos complejos en realidad y que pues estos requieren un enfoque centrado en el estudiante, ¿verdad? La utilización de tecnologías y recursos adecuados, además de pues la colaboración y el trabajo en equipo, que pues es fundamental, porque mira que al considerar, Yasmin, estos componentes, creo que podemos crear un entorno de aprendizaje muy, pero muy efectivo que beneficie a nuestros estudiantes. Correcto, compañera Sara, de eso se trata. Bueno, Yasmin, ahora quiero que pasemos a otro tema que también es muy importante y es el aprendiendo a aprender. Esas incógnitas del qué, cuándo, cómo, dónde y por qué aprender. Y es que pues aquí se desglosan una cantidad de temas supremamente interesantes como los estilos, las estrategias y sobre todo la importancia de la motivación tanto en los educandos como en los educadores. Por supuesto, Sara, porque si miramos principalmente las fases del aprendizaje, encontramos en ellas la fase de motivación, la fase de aprehensión y también la de adquisición. En pocas palabras, dándole un poco de definición a cada una de ellas, encontramos primero que en la fase de motivación es crucial que existan elementos de motivación externas o expectativas también internas para que el educando pueda aprender. Esta fase es importante, Sara, porque el maestro activa la motivación y comunica el objetivo que espera de los educandos a la hora de motivarlos, ¿cierto? A la hora de enseñarles y de poner en ellos ese deseo de aprender. Además, como les decía, también tenemos la fase de aprehensión. En esta etapa los docentes deben planificar condiciones externas que despierten y dirijan la atención del educando o por así decir el estudiante también hacia el logro de una percepción selectiva, enfocándose en la realidad de la actividad. Bueno, por último entonces tenemos la fase de adquisición, que es allí donde se produce la codificación de información que entra a la memoria a corto plazo de nuestros estudiantes. También es la información que se transforma en material verbal o imágenes mentales que luego se almacenan en la memoria a largo plazo de los estudiantes. También el maestro debe planificar actividades que estimulen la evocación de los saberes previos necesarios para el desarrollo de cada una de estas actividades o de cada uno de estos objetivos propuestos por él, Sara. Claro que sí, Yasmin. Yo espero que nuestros oyentes estén igual de animados como nosotras aprendiendo más sobre las fases del aprendizaje, porque mira que ahora podemos hablar de la fase de generalización, ejecución y retroalimentación. Les cuento que la fase de generalización es la que el educando debe poder utilizar la información recuperada de su memoria, sus conocimientos previos y transferirla a el aprendizaje a situaciones similares o nuevas. Por su parte, la fase de ejecución, bueno, pues en esta etapa es la que el educando debe mostrar que ha aprendido una nueva capacidad, generando pues una respuesta a partir de la información almacenada y recuperada. Y la fase de retroalimentación, pues una vez que el educando termina su ejercitación, el docente refuerza la conducta mediante un proceso de retroalimentación, señalando pues el nivel de aprendizaje alcanzado en relación pues a lo que se espera por parte del maestro. Y es que justamente aquí vemos la importancia de los roles en cada fase pues para que se puedan cumplir con éxito. Y de la mano de esto, Yasmin, van las estrategias del aprendizaje. Y es eso que con los docentes logramos enriquecer la dinámica de aprender. Te voy a dar 3 ejemplos y ya tú nos colaboras con los siguientes. El primero que quiero mencionar es el trabajo colaborativo, donde los estudiantes deben desarrollar la capacidad del trabajar con otras personas para elaborar planes, negociar, comunicar ideas, buscar y aceptar las críticas. Dar crédito también a los demás, el saber pedir ayuda, generar productos y también pues cooperar de manera asertiva.
Por otro lado, también tenemos el uso de las múltiples estrategias. Se sugiere pues que los estudiantes utilicen varias estrategias en el momento del aprendizaje, pues al mismo tiempo para obtener un mejor rendimiento académico. Esto implica que deben conocer estas estrategias existentes, cómo se emplean y cuándo y dónde es apropiado utilizarlas. Y por último también está la presentación del material en categorías. Aquí el docente debe presentar el material en categorías, en cuadros, en gráficos, en diagramas, pues ya que esto facilita tanto la retención como el recuerdo de la información. Claro que sí, compañera Sara. Y también podemos mencionar tanto la estimulación de la evocación de saberes previos como la diversificación de la práctica, ¿cierto? En la estimulación digamos así, durante la fase de adquisición, el maestro debe planificar actividades que estimulen la evocación de los saberes previos, ¿cierto?, de nuestros estudiantes, necesarios para el desarrollo de la actividad 6. Así también en la diversificación es la utilidad de las capacidades adquiridas que aumenta si se puede practicar en situaciones diversas y nuevas, lo que también ayuda a la transferencia del aprendizaje a contextos diferentes. Por supuesto, estas estrategias están diseñadas para la mejora efectiva del aprendizaje y fomentar un ambiente educativo más dinámico y colaborativo. Sara y cada uno de los oyentes que nos están escuchando. Podemos incluir también la importancia de la motivación, ya que esta es la que impulsa a las personas, en este caso a los alumnos, a moverse hacia actividades y tareas específicas. Un ejemplo de ello sería, digámoslo así, las condiciones para el aprendizaje, ¿cierto? Ya que la motivación, como decíamos, se considera una condición necesaria para que el aprendizaje sea efectivo. Un educado o estudiante motivado es más propenso a comprometerse con el proceso de aprendizaje y alcanzar los objetivos establecidos. ¿Mediante qué? Mediante su motivación. También tenemos otro ejemplo que sería la influencia en el rendimiento académico, ¿cierto? Porque la motivación se relaciona directamente con el rendimiento académico, ya que un estudiante motivado tiene más deseos de esforzarse y a buscar estrategias que le ayuden a aprender de manera significativa. Estos serían unos ejemplos fundamentales que nos permiten analizar con claridad que la motivación es fundamental, Sara. Claro que sí, Yasmín, un punto supremamente importante el que tú tocabas. Ahora queremos hablar un poco de la importancia también de conocer los tipos de aprendizaje. Como primero, queremos contarle es el aprendizaje asociativo. Bueno, pues este consiste en adquirir tendencias de asociación que aseguren el recuerdo de detalles particulares en una sucesión definida y fija. En este proceso, pues la memorización es fundamental, es uno de los requisitos básicos para llevar a cabo pues este tipo de aprendizaje. En el aprendizaje asociativo es importante que el maestro pueda propiciar oportunidades de práctica para fijar hechos, símbolos y nombres, pues de igual forma se logre destacar las relaciones que existen entre una cosa y la otra. Ahora, el aprendizaje motor, por su parte, consiste en aprender usando los músculos, la coordinación eficazmente. Aquí es importante pues que el docente, el educado, realice demostraciones necesarias para las destrezas, dirigiendo pues la atención del alumno hacia la observación cuidadosa de lo que se demuestra. Es importante que el docente haga pues los ejercicios y las dinámicas para que los chicos puedan reconocer y desarrollar pues ese aprendizaje motor. También pues es deber del maestro cerciorarse hasta qué punto el alumno tiene la madurez tanto física como motriz, mental y social que requiere pues la misma actividad.
Y por último, el aprendizaje conceptual es este que se logra mediante el proceso de desarrollar conceptos y generalizaciones. Aquí es importante que el docente dé tiempo al alumno para que desarrolle sus conceptos. La presentación de estos mismos nuevos conceptos debe hacerse en términos que el educando pueda usarlos con sentido. Ahora, Yasmín, cuéntanos cuáles son esos otros tipos de aprendizaje. Por supuesto, Sara, es que debemos recordar que todos somos seres humanos diferentes y al igual y hablando más que todo en este ámbito de la educación, cada alumno es un mundo diferente y no solo eso, sino que todos aprendemos de diferentes maneras, ¿cierto? Por ejemplo, podemos hablar de ¿qué? Del aprendizaje creador. Este tipo de aprendizaje, Sara, se da cuando existe un cambio de conducta en el momento en que se presenta un problema o dificultades de diferentes situaciones y se encuentran soluciones originales. En este es donde el docente o el profesor propone un aula diferente donde se les provee oportunidades necesarias para la memoria emotiva y que exista una tranquilidad que exija en este nivel efectivo, Sara. O también el aprendizaje reflexivo, que es en donde el aprendizaje se completa con el aprendizaje creador, pues implica también así la solución de problemas. Solo, Sara, que aquí se presentan actitudes de indagación frente a los problemas. El profesor proporciona así la información y el conocimiento requerido de tal manera que pueda organizarse en generalizaciones significativas. También encontramos el aprendizaje por observación. En este se considera que podemos aprender por observación o imitación. El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto completa la conducta ¿de qué? De un modelo, exacto. Aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo, Sara. Claro que sí, Yasmín, tienes toda la razón. Y mira que viendo los diferentes tipos de aprendizaje, podemos confirmar la importancia que tiene el que cada docente conozca lo mejor posible a sus estudiantes, porque justamente el último tema que queremos tocar son aquellos problemas generales del aprendizaje. Uno de ellos, del que hoy queremos hablarles, son los alumnos de aprendizaje lento. Son aquellos que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal. Y justamente pues por presentar estos problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales y de expresión, también tienen pues dificultades para evocar y recuperar la información perdida. Esto no quiere decir que los estudiantes tengan algún tipo de retardo mental o un TDA, sino que pues son chicos que necesitan un poco más de tiempo para adquirir ese conocimiento, ¿verdad? Claro que sí, compañera Sara. Yo creo que es importante reconocer esas señales dentro del aula que nos puedan indicar a nosotros como docentes, como guía de los alumnos, cuáles son esas dificultades, analizar cuáles son esos problemas que cada uno de nuestros niños y de nuestros aprendices tienen, ¿cierto? A veces no solamente son problemas de dificultades para expresar sus ideas, no solamente son problemas en aprender el alfabeto, hacer rima de palabras con sus sonidos, ¿cierto? Sino que a veces el temor, la falta de la confianza. También creo que eso es fundamental, ¿cierto? Ya que los niños al brindarnos su confianza, pero con mucho respeto, nos pueden compartir cuál es ese temor que los atemoriza y nosotros como sus docentes, como sus educadores, poder ayudarlos y ayudarlos a entender que a pesar de que a veces tengamos miedo, si no nos arriesgamos, no podemos aprender, ¿cierto? Pero también es importante que tengamos en cuenta estos problemas como de aprender el alfabeto o muchos así, porque creo que es ahí donde también debemos ponernos y mirar y fijarnos y buscar estrategias para que estos niños puedan mejorar, Sara. Claro que sí, Yasmín, y como lo hablábamos anteriormente, es supremamente importante que como docentes conozcamos cuanto más nos sea posible a nuestros estudiantes.
Es por eso que ya para terminar nuestro podcast de hoy, queremos darles unos tips para saber cómo abordar la enseñanza de los niños con aprendizaje lento. Tip número 1, se requiere mucha flexibilidad y adaptación del sistema escolar. Es supremamente importante que como docentes adecuemos las exigencias programadas a sus capacidades e intereses. Si no podemos llevar al niño a un nivel como los otros chicos que tienen pues un aprendizaje normal, sino que es importante la flexibilidad del docente para que el estudiante también aprenda a su ritmo. Claro, Sara, otro tip sería, el tip número 2, sería respetar su ritmo propio de aprendizaje, ¿cierto? Ya que como mencioné anteriormente, cada persona tiene su propio ritmo de aprendizaje y esto es fundamental, que nosotros como docentes lo podamos tener muy claro. El tercer tip sería realizar evaluaciones previas del nivel cognitivo y verbal del ingreso, que permita planificar un aprendizaje acorde con el nivel del desarrollo de cada niño. Sobre este nivel se planifica el aprendizaje de las destrezas instrumentales del aprendizaje, compañera Sara. Y el tip número 4 es considerar que la mayoría de nuestros alumnos pueden lograr un nivel de aprendizaje adecuado. Simplemente se necesita una instrucción graduada a partir pues de las funciones previamente diagnosticadas. Del mismo modo, pues si reciben una ayuda oportuna, nuestros chicos a través de las mismas estrategias cognitivas y de tomarse el tiempo necesario para aprender, de no presionarlos, sino más bien darles la oportunidad de con sus capacidades, que son muchas, ellos logren los objetivos de cada clase. Bueno, Yasmín, considero que ha sido una charla espectacular. Logramos abordar temas supremamente importantes para todos los que tenemos niños a cargo, ya sean los papitos o docentes. De verdad que esperamos que hayan tomado apuntes, que les hayan quedado claro esos temas, que pongan en práctica esos tips. Yasmín, muchísimas gracias por acompañarnos en el podcast de hoy. Gracias por todos los aportes que nos regalaste. Fue con mucho gusto, compañera Sara, realmente fue de mucho agrado para mí compartir contigo este momento y hablar un poco sobre este tema tan importante. Y realmente deseo que cada uno de nuestros oyentes que nos escucharon en este episodio puedan aplicar y poner en práctica cada uno de estos métodos que son fundamentales para la educación. Muchísimas gracias, Sara, a ti por invitarme. Que Dios te bendiga. Estoy segura que así fue. Muchísimas gracias, Yasmín. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Los esperamos en un próximo episodio del podcast de la educación. Chao, chao.